Buenos días, amada iglesia y persona que ve y oye hoy este mensaje. Les invito a que junto conmigo iniciemos este tiempo orando. Padre, rendimos a ti nuestras coronas. Nos entregamos a ti en este tiempo para escucharte hablar. Y reconocemos nuestra necesidad imperante de ti y de tu Hijo amado Jesucristo y de la llenura de tu Santo Espíritu para recibir la porción de la palabra que tienes hoy preparada para cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y por morar en cada uno de nuestros corazones. Hoy glorificamos y exaltamos y engrandecemos tu santo nombre, porque solo tú eres digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Te doy gracias, Padre, en tu amado Hijo y por tu Santo Espíritu, por la oportunidad que me das hoy de compartir tu palabra. Porque es tu palabra la que llega hoy a cada vida. Y es tu palabra la que queda sembrada en cada corazón. Y es tu palabra la que produce en cada uno de nosotros lo que es necesario que se produzca. Padre, te entregamos a ti nuestras vidas en este tiempo. El tema para hoy lo he titulado Los tiempos de Dios. La prédica, los planes de Dios. El propósito, tener siempre presente que los tiempos y planes de Dios se cumplen en nuestras vidas a los que conforme a la voluntad de Dios andamos. La base escritural la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 2, 4, 7, 8, 10, 11 y 28 al 31. En el libro de Salmos, capítulo 24, versículos 7 al 10. Y en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 y 17 y versículos 27 al 30. Amada iglesia, hoy compartiré sobre los tiempos y los planes de Dios para nuestras vidas y que tienen que ver con tu necesidad y con mi necesidad. Lo que tú y yo necesitamos no es ajeno a Dios. Está en sus tiempos y en sus planes. Y nuestra necesidad Dios la suplirá con la finalidad de bendecirnos y de que nosotros seamos bendición a otros. Pero aquí surge un interrogante. ¿Por qué aún no ha sido suplida nuestra necesidad como lo anhelamos y lo esperamos? ¿Cuánto tiempo llevas esperando que llegue la respuesta a esa necesidad? Amada iglesia, tu necesidad y mi necesidad, Dios la suplirá, pero hay un cuándo.
un dónde y un cómo. Primero, en el tiempo de Dios. Segundo, en el lugar que Dios ha provisto. Y tercero, como Dios lo ha decidido. Les invito a que junto conmigo leamos en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículos 2 y 4, estos 3 puntos. El cuándo, que hace referencia al tiempo, al kairos de Dios. El dónde, que hace referencia al lugar que Dios ha provisto. Y el cómo, que hace referencia a la forma que Dios ha decidido para ti y para mí suplir tu necesidad y mi necesidad. Vamos al primer punto. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Y nos dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, al corazón de la iglesia cristiana integral para las familias y las naciones. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Para ti y para mí, amada iglesia y persona que ve y escucha este mensaje, para ti y para mí, el tiempo de que nuestra necesidad sea suplida por Dios es cuando nuestro tiempo se ha cumplido. Es cuando tus pecados y mis pecados han sido perdonados por nuestro Padre Celestial. Ese es el tiempo de Dios. Es decir, cuando hemos reconocido el pecado que nos asedia y nos hemos despojado de él para agradar a Dios. Amado y amada, ¿cuál es tu necesidad? ¿O cuál es mi necesidad? Si es en las finanzas, nos hemos preguntado, ¿hemos robado a Dios en los diezmos y las ofrendas? ¿Le hemos quitado algo a alguien y no lo hemos devuelto? Hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios y no hemos confesado nuestro pecado y no nos hemos arrepentido y no hemos cambiado de actitud para que nuestro tiempo se haya cumplido y nuestro pecado haya sido perdonado y entonces nuestra necesidad sea suplida por Dios. Si es en salud tu necesidad o mi necesidad, nos hemos preguntado si le hemos dado el buen uso a nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, o lo hemos descuidado alimentándolo mal, o no haciendo el ejercicio debido para cuidar este cuerpo que Dios nos ha dado y que habita el Espíritu Santo de Dios. O quizás hemos hablado mal de alguien, como podemos recordar en la palabra cuando María y Aarón hablaron de la esposa, de la cosita de su hermano Moisés, y cómo vino sobre María una enfermedad, y que al verla Aarón rápidamente, diligentemente, suplicó misericordia y pidió perdón. O
tu necesidad o mi necesidad será en las buenas relaciones, en la restauración de alguna relación rota. Nos hemos preguntado si hay falta de perdón, si hay queja o murmuración o intolerancia, o aún de pronto allá en lo más escondido algún rencor o resentimiento, o quizás odios o iras o celos. Tu tiempo y mi tiempo es cumplido cuando son perdonados nuestros pecados, para que entonces venga el tiempo kairos de Dios y tu necesidad y mi necesidad sea suplida, para que recibamos la bendición con la que hemos de bendecir a otros. Segundo punto, ¿en dónde? ¿En dónde recibiremos? ¿En dónde nos será concedida? ¿En dónde nos será suplida nuestra necesidad? En el lugar que Dios ha provisto para ti y para mí. Y en el mismo libro de Isaías y en el mismo capítulo 40, en el versículo 4, la parte A, el Señor nos dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, donde será saciada nuestra necesidad, en el valle. Quizás tú y yo ya hemos estado en ese valle y hemos sido alzados, pero posiblemente aún estamos en el valle. Y la prioridad de Dios para ti y para mí, amados hermanos, es que seamos alzados. Es decir, que seamos sanados en nuestro ser interior de todo rechazo, de todo temor, de toda timidez, de toda inseguridad. Si es que aún en ti o en mí hay algo de esto, necesitamos dejarnos llevar por el Señor para ser alzados y que ese valle sea alzado, que no esté así, sino que sea alzado por el Señor. ¿Para qué? Para que tu necesidad, cuando tú estés sano en tu ser interior, cuando tu necesidad y mi necesidad sea suplida, seamos bendición para otros. Que esa bendición que tú y yo recibamos sea bendición para otros. Y el tercer punto, ¿cómo? Como Dios lo ha decidido hacerlo para ti y para mí. Y en el libro de Isaías, en el mismo capítulo 40 y en el mismo versículo 4, pero la parte B, Dios nos dice: y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Cómo tu necesidad y mi necesidad no será suplida por Dios? Viviendo, amados de Dios, los procesos por lo que más probablemente nos dolerán. Lo más probable será que el vivir cada proceso nos dolerá. Si algo está torcido en ti y en mí, hasta que se enderece,
recibiremos tú y yo la bendición que hemos estado esperando. Lo que para ti y para mí ha sido una necesidad y que la hemos anhelado, pero aún no la hemos recibido, aún no ha sido suplida. Porque si aún hay algo torcido, e imaginemos algo torcido, enderezarlo. Y dice que hasta que lo que está torcido se enderece. Y es que, amados, no es fácil despojarnos de nuestra manera de vivir y de nuestra manera de pensar. Y duele. Y lo que aún hemos querido tener ahí y vivir a nuestra manera y hacer a nuestra manera y querer en nuestro tiempo, hasta que no lo soltemos, hasta que eso torcido no se enderece, no nos será suplida nuestra necesidad, que será bendición para nosotros, pero cuando ya se haya enderezado en nuestro corazón lo que ha estado torcido. Y entonces la bendición que tú y yo recibamos sea bendición para otros. Y dice que si algo está áspero, hasta que no se allane. ¿Y qué podría ser lo que en tu corazón y en mi corazón esté áspero? ¿Será por alguna falta de perdón, que haya dureza de corazón? Quizás por el razonamiento humano haya esa dureza de corazón. Quizás haya tosquedad y haya brusquedad en el trato con los que yo debo como hijo de Dios bendecir. O quizás a causa de eso torcido, a causa de un rechazo, cuando me hablen malinterpreto y entonces mi manera de actuar sea indiferencia, hasta que no se allane, es decir, hasta que no se cumpla el proceso. Y Dios nos enseña su voluntad a través de los procesos que tú y yo, amada iglesia, vivimos. No es en nuestro tiempo, no es donde tú y yo querramos, no es como nosotros querramos. Y el Señor nos habla en el libro de Isaías, en el mismo capítulo 40, pero en los versículos 7 y 8, y nos dice: toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Tu necesidad y mi necesidad será suplida cuando tu carne y mi carne, que no es sino el pecado, y que en esta palabra es la simbología de la hierba, hasta que se seque, hasta que ese pecado muera en nosotros, hasta que se seque la raíz de esa enfermedad espiritual que es el pecado. Y hasta que la flor, que en esta palabra es la simbología de la gloria del hombre, hasta que
esa flor se marchite, hasta que se marchite en ti y en mí el orgullo, la sobradez, la arrogancia, la altivez, la prepotencia, la autosuficiencia y la independencia. Hasta que se marchite, para que tú y yo aprendamos a vivir dependientes en cada segundo, de cada minuto, de cada hora que transcurre, cada día y cada noche, que Dios nos permite vivir y nos da la oportunidad, hasta que se marchite en ti y en mí. ¿Para qué? Para que entonces la palabra de Dios en tu corazón y en mi corazón permanezca para siempre. Dios con su poder se enseñorea de ti y de mí al pasarnos por los procesos que sacarán de nosotros todo estorbo que nos impide hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Obedecer y permanecer en su palabra. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. En cada proceso que Dios permite en nuestras vidas, no estaremos solos. Él siempre estará contigo y siempre estará conmigo. Nos sustentará, nos sostendrá, porque tiene un propósito contigo y conmigo, y es el de que tú y yo seamos testimonio de Él para los demás. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, el versículo 11, el Señor nos dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Nos pastoreará siempre a ti y a mí en todo proceso. Nos llevará en sus brazos cerca a su seno y tendrá cuidado de nosotros en cada proceso que sea necesario que tú y yo vivamos, para que luego recibamos la bendición cuando tu corazón y mi corazón esté sano, cuando la palabra de Dios more en ti, more en mí, cuando tú y yo obedezcamos la palabra de Dios. Pero en el proceso nos cansamos, nos quedamos sin fuerzas y Dios extiende su ayuda. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículos 28 al 31, nos dice Dios: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amada iglesia, tú y yo, en medio de nuestra necesidad no suplida, como puede ser la financiera, la de salud o la de relaciones, si esperamos en Jehová, tendremos nuevas fuerzas. ¿De quién? Del que no se cansa, del que no desfallece, del que no se fatiga. ¿Para qué?
qué? Para continuar el camino que debemos recorrer. Y nos levantaremos, qué promesa. Y nos levantaremos como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos, porque el Señor está con nosotros, porque Él así lo ha dicho y porque Él es fiel a su palabra y la cumplirá en ti y la cumplirá en mí. Entonces recobremos ánimo para que vean en nosotros al que vive para siempre, al Rey de Gloria, como escrito está en el Salmo 24, en el versículo 7 al 10. Alzad puertas vuestras cabezas. Alza tu mirada y tu corazón al Señor con un corazón limpio, porque tu tiempo y mi tiempo ya se ha cumplido, porque nuestros pecados confesados ya han sido perdonados, porque hemos cambiado de actitud. Y entonces alcemos nuestra mirada, alcemos nuestro corazón al Señor. Dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria a tu corazón y a mi corazón. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla, el que batalla por ti, el poderoso que te sostiene con su brazo, acerca a su seno. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Amada iglesia, tu testimonio y mi testimonio del único Dios a quien servimos hará que los demás que no creen en Él lo reconozcan. Y terminamos este tiempo con la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15, donde nos anima con el ejemplo de 3 valientes que dieron honor y honra a Dios con sus hechos, y que finalmente Dios los libró y los exaltó. Dice en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14 al 15, habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os librará de mis manos? Amada iglesia, tú y yo, en medio de nuestra necesidad, seremos saciados si damos honor y honramos a Dios. Y en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 3, el 16 al 17, Sadrach, Mesach y Abed-nego nos animan con esta palabra. Y dice: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Amada iglesia, venga lo que venga y pase lo que pase, Dios nos sacará bien librados de toda situación.
si tú y yo decidimos obedecer su palabra y permitir que permanezca en nosotros. Y en el mismo libro de Daniel, en el mismo capítulo 3, en los versículos 27 al 28 dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Dios hará que en nuestra humildad y pequeñez seamos engrandecidos, y entonces veremos la respuesta a nuestra necesidad. Tú y yo recibiremos la bendición para ser bendición a otros, para dar testimonio del Dios que nos asiste. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 3, continuando el versículo 29 al 30, dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, ¿quién? El rey Nabucodonosor, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, como nuestro único Dios. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. El Señor te engrandecerá en el lugar que Él ha provisto para ti y para mí, amada iglesia. ¿Cuándo, dónde y cómo recibiremos lo que necesitamos? No es cuando tú o yo querramos, no es en tu tiempo ni en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. No es donde tú o yo querramos, es donde Dios lo ha provisto para ti y para mí. No es a mi manera, no es como yo o tú querramos, es como Dios decide hacerlo en ti y en mí. Es cuando tú y yo hayamos vivido los procesos que debamos vivir para estar preparados para dar honor y honra a Dios. Porque Jehová cumplirá su propósito en ti y en mí. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para ti y para mí. Y porque sus planes de salvación y vida eterna para ti y para mí se cumplirán en medio del proceso, si sabemos esperar en Él. Porque no es en tu tiempo ni en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Porque no es conforme a tu plan, sino conforme a los planes de Dios. Amados, soltémonos en sus brazos, rindamos nuestra fuerza en su presencia y aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallaremos el descanso para nuestras almas. Mientras que pasamos por las aguas, las cuales no nos anegarán, y si es necesario por el fuego,
el cual no nos quemará. Y cuando estemos en los desiertos, lo veremos obrar a nuestro favor, en medio de la soledad, en medio donde no hay nadie que nos pueda ayudar. Y entonces recibamos su favor, recibamos su ayuda, recibamos la bendición y vivamos enamorados del dueño de nuestras vidas. Amada iglesia, si tu tiempo aún no se ha cumplido, porque aún falta que te preguntes, o si mi tiempo aún no se ha cumplido, porque me falta interrogarme, si aún no he confesado algún pecado, para que se cumpla mi tiempo, necesito haber confesado mis pecados, necesito haberme arrepentido, y entonces mi necesidad será bendición para mí y me será suplida y seré bendición para otros, como lo fue Abraham. Esperó 10 años por la promesa, cuando ya no tenía esperanzas de que le fuera dada. Y 10 años después de recibir la promesa, le fue concebida, le fue suplida. Pero esa necesidad que él tenía fue bendición de generación en generación, y nosotros la recibimos. Que tú y yo seamos bendición para las generaciones que vienen, porque tú y yo damos testimonio de Dios, porque tú y yo confesamos el pecado, y entonces nuestro tiempo se cumple para que el tiempo Kairos de Dios venga a tu vida y a mi vida. Amada iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja, Dios les cuide, Dios les respalde, Dios les guíe con el Espíritu Santo de Dios a toda verdad, les consuele y les fortalezca y les ayude y nos ayude a permanecer y a perseverar en la obediencia a su palabra, siendo testimonio a los demás de Él. Y si el Señor nos lo permite, en otra oportunidad, confiando en Él, nos veremos, amada iglesia. Dios les bendiga.